un cameo destrozado, una reliquia perdida, y susurros que nadie se atreve a repetir. Bienvenido a Misterios Clásicos, soy tu anfitrión Fermín. Deja un comentario. ¿Desde qué parte del mundo te unes a nosotros? Tu presencia hace que este misterio cobre vida. Empecemos. El pueblo de Little Davington, cómodamente ubicado entre las suaves colinas de Sussex y una franja de sinuoso camino rural, rara vez padecía excitación más allá del mal comportamiento temperamental de los gansos de la señora Archibald o el escándalo ocasional de un paquete extraviado en la oficina de correos. Con sus cabañas cubiertas de hiedra, sus bajos muros de piedra y los rosales eternamente florecientes que se alineaban en cada camino, tenía el aire de un lugar preservado en el tiempo, un lugar donde el pasado respiraba suavemente detrás de cortinas de encaje y los secretos se guardaban en tazas de té. Sin embargo, fue una mañana de jueves tan tranquila, justo después de que el reloj del pueblo hubiera dado las 11, cuando la paz de Little Davington se vio perturbada de la manera más inesperada. Faltaban solo unos días para la fiesta de Minos en verano. Habían empezado a aparecer puestos en el parque del pueblo, y banderines laboriosamente cosidos por el gremio de mujeres ondeaban en nítidas líneas entre los árboles. Fue durante uno de estos amables preparativos que la señorita Lavinia Pinkerton, una cantante de ópera retirada con afición por los broches elaborados y los susurros condenatorios, fue descubierta muerta en su salón, desplomada junto a su carrito de té, su taza de té de porcelana favorita destrozada y un camafeo antiguo destrozado en la piedra de la chimenea debajo de su silla. Ayer estaba de buen humor, dijo esa misma tarde la señora Penélope Breese, esposa del vicario, con la voz ligeramente temblorosa mientras relataba su mañana. Se suponía que debía reunirme con ella para tomar el té a las 11:30. Llegué y encontré la puerta, entreabierta y bueno, allí estaba ella, todavía en su bata de la mañana, con los ojos bien abiertos. Fue espantoso, simplemente espantoso. La señorita Jane Marple escuchó esto de segunda mano, como lo hacía tantas veces, sentada con silenciosa atención en su silla de mimbre favorita en un rincón del salón de té de The Spotted Duck. Bebió lentamente su infusión de manzanilla, sus ojos azul pálido vigilantes bajo el elegante ala de su sombrero de paja, mientras la señora Bartlett, de la sombrerería, le transmitía las últimas noticias con un entusiasmo apenas disimulado. Dicen que fue su corazón, susurró la señora Bartlett, aunque el susurro claramente estaba destinado a ser escuchado. El doctor Featherstone sospecha que se ha producido un ataque repentino, pero, y aquí bajó la voz, el agente no quedó satisfecho. Han llamado al joven inspector detective Reeves desde Brenton. Eso lo dice todo, ¿no? Miss Marple asintió, suave y pensativamente. A menudo es así, murmuró. Aunque es curioso, la pobre Lavinia siempre fue meticulosa con su salud. Recuerdo que una vez rechazó un eclair en el club de jardinería debido a las natillas. Dijo que amenazaba su circulación. Oh, sí, ella era particular, coincidió la señora Bartlett, haciendo una pausa para agregar azúcar a su té, y las personas particulares suelen ser muy cautelosas. Nunca la encontrarías corriendo hacia un autobús, y mucho menos dejando caer su taza de té al suelo. Pero cayó, respondió suavemente la señorita Marple. Y además fue una caída curiosa. No solo la copa, sino también el camafeo. Dadison Cameo, de hecho un broche. Famoso en el pueblo, aunque su atractivo estético era cuestión de gustos. Una gran pieza ovalada engastada en plata deslustrada, tallada con el perfil clásico de una matrona romana. La señorita Pinkerton lo llevaba en casi todas las reuniones públicas, siempre abrochado en lo alto del pecho,
con la dignidad de una reina del escenario. Miss Marple lo había visto por última vez prendido con orgullo en la solapa de Lavinia durante la conferencia sobre el jardín del martes por la tarde. Ahora estaba destrozado, ni agrietado ni faltante, sino destrozado. Curioso en verdad. El viernes por la mañana, los chismes se habían extendido por los setos y traspasado las puertas de los jardines. En el almacén general, en la cola del carnicero y en la sacristía de San Martín, las especulaciones brotaban como la maleza después de la lluvia. «Veneno, te lo apuesto», murmuró el señor Halbert, que repartía víveres y se consideraba un conocedor de historias de crímenes. «Tonterías», argumentó la señorita Phyllis Humber, que dirigía la biblioteca y se inclinaba por interpretaciones más románticas. «Creo que fue un crimen pasional. No destrozas algo tan sentimental como un cameo, a menos que estés furioso por algo». Y de hecho, el pueblo no había olvidado el desafortunado incidente ocurrido en la fiesta en el jardín del año pasado, cuando la señorita Pinkerton denunció en voz alta a la nueva esposa del coronel Fulbright como una estadounidense común y corriente sin oído para la música adecuada. Algunos afirmaron que Lavinia había desairado al recién llegado simplemente por cantar una melodía de Rodgers y Hammerstein en la iglesia. Otros recordaron disputas más antiguas que involucraron vestidos prestados, suscripciones impagas a la sociedad de ópera y una disputa largamente olvidada sobre un pudín mal juzgado en una exposición floral en 1957. Pero entre esta maraña de conjeturas, Miss Marple dijo muy poco. Ella simplemente escuchó. El sábado por la mañana, con el pretexto de entregar sus famosas tartas de ruibarbo al comité de la fiesta, Miss Marple se encontró una vez más ante la puerta de la difunta, Miss Pinkerton. La casa, una encantadora cabaña de estilo Tudor con brillantes vigas negras y ventanas emplomadas, estaba ahora cerrada con llave y la puerta principal sellada con un aviso oficial de la policía. El inspector detective Reeves estaba en el jardín, con su cuaderno abierto y su expresión entre la frustración educada y la concentración profesional. Era joven, entusiasta, y en ocasiones inclinado a descartar la charla del pueblo como ruido. Pero ya había conocido a la señorita Marple antes. «Buenos días, señorita Marple», dijo mientras ella se acercaba. «¿Estás aquí para inspeccionar la escena?» «Por supuesto que no», dijo con una sonrisa amable. «Simplemente vine a hablar con la señora Chudley. Ella era el ama de llaves de la señorita Pinkerton, ¿no?» «Lo estaba», confirmó, «aunque no está de humor para hablar. Bastante conmocionada. Me atrevo a decir», murmuró Miss Marple mirando discretamente el sendero del jardín. «El impacto, por supuesto, aunque imagino que ella debe conocer muy bien la rutina doméstica. Encontró algo perturbado, perdido, movido». Reeves arqueó una ceja. «Estás asumiendo que era algo anda mal». «No estoy dando por sentado». «Nada», respondió la señorita Marple. «Pero un cameo roto parece una reacción bastante fuerte al té». El inspector ladeó la cabeza. «¿Has oído hablar de eso?» «Uno escucha muchas cosas, inspector, la mayoría de ellas inexactas, pero una ruptura de sentimiento, eso normalmente significa algo. Uno no rompe esas cosas por accidente». «En realidad, no». Tomó nota en su libro. En 1900, el interior de la casa, admitió más tarde, no había señales de entrada forzada. Habían servido el té, 2 tazas, uno todavía medio lleno, el otro completamente vacío. Pero fue la posición del broche roto lo que le hizo dudar. No se había caído del hombro de la señorita Pinkerton al suelo. Había aterrizado a varios metros de distancia, al lado de la chimenea, como si lo hubieran arrojado. Miss Marple permaneció en silencio un momento, con las manos cruzadas sobre el cierre de su bolso. El aire estaba en calma,
Un pájaro cantaba desde lo alto de una rama alta, y un leve aroma a lavanda flotaba en la brisa. Dígame, dijo finalmente, ¿sabe si la señorita Pinkerton esperaba a alguien esa mañana antes que la señora Bryce? Reeves vaciló. No hay registro oficial, pero... ¿Pero? Había una silla movida al lado opuesto de la mesa, una sola galleta tomada de la bandeja. Alguien se sentó con ella. Eso está claro. Así es, dijo la señorita Marple. Y tal vez trajeron no solo chismes, sino algo más fuerte que la manzanilla. Reeves la miró fijamente. ¿Crees que el té estaba envenenado? Oh, no, dijo Miss Marple en voz baja, no el té. Pero los corazones pueden detenerse de otras maneras, a veces con palabras, o con el regreso de algo enterrado hace mucho tiempo, como un recuerdo tallado en marfil, llevado cerca del pecho durante años, y luego roto. Deliberadamente. Se volvió hacia la puerta. «Avíseme, inspector», dijo por encima del hombro, «si alguien pregunta sobre un broche perdido, o quizás sobre el verdadero». Dicho esto, se alejó lentamente, con paso firme y rostro tranquilo, mientras detrás de ella la primera sombra del asesinato se extendía silenciosamente sobre Little Davington. El domingo por la mañana, el silencioso murmullo de Little Davington se había convertido en un constante murmullo de especulación. En todos los rincones del pueblo, entre manteles para té y recortes de césped, dentro de iglesias y pastelerías, los aldeanos opinaron sobre la repentina e inquietante muerte de la señorita Lavinia Pinkerton. En el tablón de anuncios de la oficina de correos había un pequeño ramo de lirios, en memoria de la señorita P., prendido con una nota escrita a mano por la hija del celador de la iglesia. Justo al lado había un cartel garabateado para la próxima fiesta de verano, ahora delicadamente modificado en tinta azul. Cancelado por circunstancias imprevistas. Semejantes eufemismos siempre intrigaron a la señorita Marple. Los encontró tan reveladores como evasivos. Imprevisto, quizás para algunos, pero no, sospechaba, a la persona que se había sentado frente a la señorita Pinkerton esa mañana, aquella tarde de domingo, en el pulcro salón de la cabaña de su sobrina. Miss Marple estaba sentada tranquilamente zurciendo un par de guantes, mientras su sobrina, joven y amable pero distraídamente moderna, la actualizaba sobre las últimas opiniones del pueblo. «El coronel Fulbright ha estado en bastante estado», dijo Diana. «Dice que Lavinia lo acusó una vez de hacer trampa en el whist. En público también, en el Harvest Hall, y ahora está convencido de que alguien va a sugerir que tuvo algo que ver con su muerte». «¿Lo hizo?», preguntó Miss Marple suavemente, sin levantar la vista de su labor. «¿Hacer trampa? Oh, Dios, no. Es demasiado orgulloso y no lo suficientemente inteligente, pero Lavinia siempre decía que tenía ojos errantes, especialmente en lo que respecta a la señora Stratton». «Ah, sí», murmuró Miss Marple. «La nueva viuda con el perfume caro». Diana se sonrojó levemente. «Tía Jane». Miss Marple le ofreció una sonrisa serena. «Uno observa estas cosas, querida, sin juzgar, por supuesto. Pero no era solo el coronel Fulbright cuyo nombre danzaba en las lenguas de los pueblos. En la panadería, la señora Willow insistió en que el cartero había visto llegar a la puerta de la señorita Pinkerton poco después de las 10 de la mañana. Un visitante alto, bien vestido y con un maletín oscuro. «No soy un aldeano», dijo asintiendo con complicidad. «Tipo de ciudad. Se nota por los zapatos, cuero londinense». Y en la iglesia esa mañana, cuando el reverendo Bryce mencionó a la señorita Pinkerton en su sermón, una voz que alguna vez se elevó en una canción, ahora silenciada por el misterioso plan del Señor, hubo un claro cambio en los bancos. Un respiro colectivo. Algunos, como la señora Dodd de la verdulería, se enjugaron una lágrima.
Otros intercambiaron miradas penetrantes como si esperaran la retribución divina por tener pensamientos poco caritativos. Miss Marple, sentada 2 filas atrás, notó las miradas. También notó la ausencia de la señora Chudley, el ama de llaves, que no había salido de la cabaña de la señorita Pinkerton desde la mañana del descubrimiento. Una mujer rara vez faltaba a un servicio dominical sin motivo alguno, especialmente uno conocido por los arreglos florales de su iglesia. Y luego estaba la señorita Phyllis Humber. La señorita Humber, de poco más de 60 años, con un moño ajustado y preferencia por las faldas de tweed, había sido la compañera de Lavinia en muchas producciones dramáticas de aficionados. Una vez habían escenificado la importancia de ser serio juntas, la señorita Humber como Lady Bracknell, Lavinia como Gwendolen, con una convicción tan atronadora que la mitad de la audiencia había informado que tenía dolores de cabeza. Pero esa mañana la expresión de la señorita Humber no era teatral. Estaba tenso, su boca era una fina línea, y sus manos apretaban con fuerza su bolso. Ella salió de la iglesia inmediatamente después de la bendición, sin decir una palabra a nadie. Esa misma tarde, Miss Marple dio un breve paseo por el prado. Pasó junto a las plateas vacías, el escenario a medio montar y los banderines que ahora ondeaban sin rumbo al viento. El globo rojo de un niño se había soltado y flotaba entre los setos como un pensamiento fuera de lugar. Y justo al otro lado de la vicaría vio la silueta de la señorita Humber recortada contra la puerta de hierro de su pequeño jardín. «Buenas tardes». Phyllis la saludó amablemente la señorita Marple. La señorita Humber se volvió, claramente sorprendida, aunque se recuperó con una vivaz sonrisa. «Jane, ¿quieres tu constitucional?» «Uno breve», respondió la señorita Marple. «Creo que caminar aclara la mente, especialmente cuando el aire está lleno de susurros». La señorita Humber vaciló. «Gente son hablando, ¿no? Siempre lo hacen». «Siempre que sea inofensivo», dijo Miss Marple, «aunque a veces no lo es, y a veces el silencio dice más que las palabras». La señorita Humber soltó una risa quebradiza. «Siempre has tenido una habilidad para observar, Jane». Lavinia lo decía muy a menudo. «¿Lo hizo?» El tono de Miss Marple fue neutral. «Qué amable». Hubo una pausa. La señorita Humber miró el macizo de flores que había estado cuidando. «Nos peleamos, ¿sabes?», dijo finalmente. «La semana pasada, sobre algo terriblemente tonto. Un ensayo, una línea en el guión. Ella quería la versión antigua. Yo prefería la traducción más nueva». «Las peleas entre amigos rara vez son tontas», respondió Miss Marple en voz baja. «Por lo general significan más de lo que admitimos». Las manos de la señorita Humber se detuvieron. Ella podría ser autoritaria, Jane, y cruel, especialmente cuando conocía tus secretos. ¿Ella conocía el tuyo? Siguió un largo silencio. Un cuervo graznó a lo lejos. Luego, en voz muy baja, la señorita Humber dijo: «Todo el mundo tiene secretos. Supongo que incluso usted». Miss Marple sonrió levemente. «Las mías son en su mayoría recetas». Y dicho esto, le dio las buenas tardes y siguió caminando. El lunes, el inspector detective Reeves había hecho su primera aparición oficial en 1915, la reunión del pueblo, celebrada apresuradamente en el ayuntamiento. Fue un intento mal disimulado de tranquilizar a la comunidad, aunque todos lo reconocieron como una forma de olfatear el aire en busca de motivos y miedo. Estaba de pie junto al podio de madera, con la corbata ligeramente torcida y el tono cortante y neutral. «Aún no tenemos motivos para sospechar que se haya cometido un delito», dijo ignorando la inhalación colectiva. «Pero dadas las circunstancias inusuales que rodearon el fallecimiento de la señorita Pinkerton, estamos investigando la posibilidad». «¿Qué circunstancias?», gritó la señora Tellingham, la esposa del carnicero. «¿Te refieres al broche?» «No puedo comentar sobre pruebas específicas», respondió,
pero pedimos a cualquiera que haya visitado o visto a la señorita Pinkerton la mañana de su muerte que se presente. Escuché que estaba esperando a alguien, dijo Wiles, el jefe de estación jubilado. Me dijo lo mismo en la panadería, algo sobre el regreso de un viejo conocido. Una nueva onda recorrió la habitación. Ella estaba escribiendo unas memorias, ¿no?, preguntó la señora Penélope Bryce. Eso podría molestar a la gente. No había oído eso, dijo Miss Marple desde un lado del pasillo con voz ligera. Oh, sí, dijo la señora Bryce. Ella me lo dijo en el último almuerzo de la iglesia. Dijo que casi había terminado, que tenía un último capítulo que escribir, algo personal. El inspector levantó la vista bruscamente. ¿Dijo lo que se refería? Ella dijo. La señora Bryce hizo una pausa. Que ya era hora de que algunas verdades salieran a la luz, que se lo debía a la posteridad. Los ojos de Miss Marple se entrecerraron ligeramente. Una memoria, un capítulo final, un visitante, un cameo destrozado. Esa noche, de vuelta en su cabaña, Miss Marple sacó una pequeña libreta y escribió algunas breves observaciones. Le gustaba mantener sus pensamientos en orden, pequeños trozos de hilo, como ella los llamaba, para nudos que luego necesitaría desatar. Notas: 2 tazas de té, una vacía. Cameo lanzado, no caído. Memorias de Lavinia. Capítulo. Final pendiente. Visitante con maletín, posible forastero. Los nervios de la señorita Humber. Historia compartida. Ama de llaves ausente de la iglesia. Conocido que regresa. Recién llegado. Se dio unos golpecitos, pensativos con el lápiz en la barbilla. En algún lugar de todo esto, detrás de los chismes y las sospechas, las heridas del pasado y los egos frágiles, había un motivo, no uno nacido de una violencia repentina, sino de algo más largo, más silencioso, más venenoso. El tipo de cosas que uno no encuentra en laboratorios ni en huellas, sino en corazones, reputaciones y recuerdos largamente reprimidos. Miss Marple cerró el cuaderno. Mañana visitaría a la señora Chudley. Las mujeres tranquilas solían tener los recuerdos más claros, y a veces recordaban lo que todos los demás intentaban olvidar. El martes por la mañana, los cielos sobre Little Davington eran de esa especie de gris nublado que parecía presionar suavemente sobre los tejados, silenciando el pueblo en un silencio. El cartero hizo su ronda con inusualmente pocos saludos, e incluso los petirrojos afuera de la iglesia de San Martín cantaron con menos entusiasmo. La muerte de la señorita Pinkerton, aunque no fue declarada oficialmente asesinato, había envuelto a la comunidad como un incómodo chal, cargado de insinuaciones y preguntas sin respuesta. Miss Marple se levantó temprano, como era su costumbre, y se vistió con tranquila deliberación. Su falda de sarga gris estaba planchada, su blusa abotonada hasta arriba y su suave cardigan azul le daba el aire de una mujer que sale a hacer recados o a una reunión social ligera. Pero por supuesto, no había nada casual en la visita que pretendía hacer. Llegó a Lavender Cottage, la casa de la fallecida señorita Pinkerton, poco después de las 9:30. La puerta de hierro crujió ligeramente bajo su mano, y el camino hacia la puerta estaba flanqueado por malvarrosas y rosas trepadoras que habían quedado desatendidas desde la muerte de Lavinia. Una leve capa de rocío se adhería a los pétalos. Las persianas estaban cerradas, y detrás de ellas solo se movía una tenue sombra. Miss Marple llamó una vez, con firmeza pero cortésmente. Después de un momento, la puerta se abrió 1 centímetro cautelosamente. Detrás de ella estaba la señora Chudley, ama de llaves durante casi 12 años, con el pelo recogido en un severo moño y expresión desgastada y contraída. Sus ojos, enrojecidos pero vigilantes, se dirigieron rápidamente al rostro familiar de Miss Marple.
Oh, dijo con voz ronca. Señorita Marple. Buenos días, señora Chadley, dijo Jane suavemente. Espero no entrometerme. Sé que este debe ser un momento muy difícil para ti. La señora Chadley vaciló, luego asintió y dio un paso atrás para permitirle la entrada. Por supuesto, señora. Siempre fue bienvenida aquí. El interior de la cabaña había cambiado poco desde la muerte de la señorita Pinkerton. Todo parecía intacto. Los antimacassars de encaje todavía en su lugar, el pequeño busto de Mozart todavía sobre el piano y el leve aroma a esmalte de lavanda flotando en el aire. Pero también faltaba algo, una vivacidad, por imperiosa que fuera, que Lavinia había traído con su presencia, ahora desapareció tan repentinamente como una vela apagada. No la retendré mucho tiempo, dijo Miss Marple mientras estaban sentadas en la pequeña sala de estar. Solo esperaba hacerte algunas preguntas, no oficiales, por supuesto, eso se lo dejo a la policía, pero a veces las mujeres notan cosas que los hombres jóvenes, por muy inteligentes que sean, tal vez no noten. La señora Chadley esbozó una sonrisa cansada, pero no llegó a sus ojos. Ella no era ella misma la semana pasada, señorita Marple. No me importa lo que digan sobre su corazón. No fue solo su edad la que se puso al día. Estaba distraída. ¿Ansioso?, inquirió la señorita Marple. Más bien inquieta, incluso nerviosa. Empezó a cerrar la puerta de su dormitorio de nuevo por la noche. No había hecho eso desde el susto del robo en el 52. ¿Qué dijo ella al respecto? Nada directo. Pero 2 días antes de morir, me pidió que puliera el tintero de plata y sacara el viejo libro de contabilidad, el que contenía sus cartas y recortes de teatro. Dijo que tal vez los necesitara. ¿Eso fue inusual? Extremadamente. Ella siempre decía que era mejor dejar el pasado catalogado y en silencio, para que ella fuera a acabar. La señora Chudley sacudió la cabeza. Fue extraño. Miss Marple observó el detalle en silencio. Cartas, recortes, pruebas de que algo o alguien tal vez esté resurgiendo. ¿Mencionó que esperaba una visita? El ama de llaves hizo una pausa y luego asintió. Lo hizo. Dijo que alguien vendría, pero no para anunciarlo. Si estoy dentro, me dijo, lo tomaré en el salón. Si no estoy, no dejarán ningún nombre y se irán. Dijo quién era. No, pero creo que era un hombre. ¿Por qué? Porque ella usó perfume esa mañana, y el chal azul, el que tiene flecos de encaje, solo lo usó para causar impresiones. Miss Marple asintió levemente y comprensivamente. La vanidad persistía más que la mayoría de las emociones en una mujer como Lavinia. Una visita para la que valga la pena vestirse podría implicar un significado, ya sea emocional o de otro tipo. ¿Y el broche?, preguntó la señorita Marple en voz baja. La señora Chudley se estremeció levemente. Ese cameo. Lo llevaba incluso en el jardín. Algunos días lo agarraba como si fuera un escudo, pero esa mañana no estaba en su hombro. Lo encontré al otro lado de la habitación, roto en pedazos, como si alguien lo hubiera arrojado, o sí lo había hecho, dijo amablemente la señorita Marple. ¿Crees que podría haberlo hecho? La señora Chudley pareció sorprendida. Señorita Pinkerton nunca fue descuidada con sus cosas, y mucho menos con ese broche. Era de su madre. Un silencio pasó entre ellos. Siempre he pensado, añadió la señora Chudley en voz baja, que algunas cosas se rompen porque estaban destinadas a romperse, no físicamente, sino porque llevan un peso que uno ya no puede soportar. Miss Marple se levantó poco después y se despidió con silenciosa gratitud. Afuera, el cielo seguía apagado y el olor a tierra húmeda llenaba los setos. Pero dentro, de la mente de Miss Marple, los hilos comenzaban a entrelazarse,
todavía flojos pero formando un patrón. Se dirigió a la biblioteca del pueblo, donde la señorita Phyllis Humber, siempre puntual, presidía las estanterías todos los martes, por la tarde. El edificio de piedra estaba fresco y silencioso. Los únicos sonidos eran el paso de las páginas y el suave crujido de los zapatos ortopédicos de la señorita Humber mientras guardaba las biografías con precisión. Cuando vio a Miss Marple, se ajustó las gafas y le dedicó una frágil sonrisa. —¿Volviste tan pronto? —Me preguntaba —dijo Miss Marple— si tendría usted algo en el archivo sobre la vida anterior de Miss Pinkerton. Reseñas, tal vez, programas, noticias de la vieja sociedad. La señorita Humber le dirigió una mirada cautelosa. —¿Crees que algo de su pasado es relevante? Siempre he creído —dijo Miss Marple— que el asesinato rara vez surge del presente. Las semillas a menudo se siembran mucho antes. La señorita Humber vaciló y luego señaló un armario situado detrás del escritorio. Hay un cajón con la etiqueta Arte y Sociedad Locales. Ella misma nos dio varios volúmenes. Supongo que no estaría de más. Al cabo de 10 minutos, Miss Marple había descubierto un antiguo programa de 1939. Los jugadores de Davington presentes. Carmen. Lavinia Pinkerton destacó como Micaela. Otro documento de 1947 la nombraba presidenta del comité de la aldea, cargo que había mantenido con pocas interrupciones hasta su muerte. Pero fue una carta escondida entre dos periódicos, descoloridos, lo que llamó la atención de Miss Marple. Estaba sin firmar y amarillento por el tiempo. La tinta se había descolorido, pero la escritura era clara. Puedes silenciar una verdad una vez, pero no para siempre. Un día el pasado saldrá a la luz, Lavinia, y cuando lo haga, ningún escenario ni aplausos te protegerán. No había fecha. Sin sobre. Solo el filo de la amargura que persistía incluso después de todos estos años. Miss Marple dobló la carta con cuidado y la devolvió al cajón. Afuera, mientras cruzaba el prado una vez más, notó que el inspector detective Reeves salía del salón de té. Él la vio y se unió a su paso. —Estaba a punto de visitarte —dijo—. Siempre estás 3 pasos por delante. —Oh, solo soy uno —dijo modestamente—. —¿Pero qué has descubierto? Reeves miró a su alrededor y bajó la voz. El té que bebió esa mañana estaba limpio. No había rastro de nada sospechoso, pero encontramos huellas dactilares en la parte posterior de una figura de porcelana cerca de la chimenea. Débiles, recientes y no suyas. ¿Inusual? Mucho. Nadie más tenía motivos oficiales para estar allí. Y el patrón de las huellas sugiere que alguien manejó la figura con torpeza, ya sea moviéndola o usándola como palanca. Los ojos de Miss Marple brillaron levemente. La gente suele agarrar lo que tiene más cerca cuando la ira se apodera de ellos. ¿Enojo?, preguntó Reeves. —O tal vez miedo —respondió ella. Los dos son hermanos, ya sabes. Uno esconde al otro. Se detuvo en la esquina del camino. —Inspector —dijo a la ligera—, ¿puedo pedirle un pequeño favor? —Por supuesto. Si alguien pregunta en la estación sobre las memorias de la señorita Pinkerton, hágamelo saber. Reeves la miró fijamente. —¿Crees que el motivo radica en algo que ella escribió? —No —dijo la señorita Marple—. Creo que radica en algo que ella sabía, pero acababa de decidir escribir. Ella asintió serenamente y continuó su camino. El miércoles, la lista de nombres murmurados en relación con la muerte de la señorita Lavinia Pinkerton se había vuelto tan espesa como la niebla matutina que se aferraba a los setos de Little Davington. Algunos nombres fueron pronunciados en voz baja. Otros eran arrojados con teatral confianza por aquellos que disfrutaban con un misterio, particularmente cuando involucraba los secretos de otra persona. El inspector detective Reeves
Había regresado al pueblo con un traje recién planchado y la mirada de un hombre que intenta navegar por un terreno traicionero con solo una linterna y una brújula sin filo. La antorcha, en este caso, era Miss Marple. Lamentablemente, la brújula era un procedimiento oficial, de uso limitado en un lugar donde las reputaciones y los rencores se guardaban detrás de cortinas de encaje y teteras heredadas. La primera persona a la que Reeves llamó ese día fue Coronel Gerald Fulbright, recién casado y tan rígido como un banco de iglesia. Su casa, Elm Lodge, se encontraba en las afueras del pueblo, un bastión del orden de ladrillos rojos, con el césped perfectamente cortado y la bandera británica claramente izada. Saludó al inspector con el ceño severo de un hombre que considera que las molestias son profundamente antipatrióticas. «Tengo entendido que ha tenido algún conflicto con la señorita Pinkerton en los últimos años», preguntó Reeves, sentado frente al coronel en un salón decorado con recuerdos militares y demasiados faisanes montados. Fulbright soltó un gruñido seco. «Si quieres sugerir que un pequeño desacuerdo en una mesa de whist constituye motivo de asesinato, joven, debo recordarte que serví 3 períodos en Egipto sin rebajarme ni una sola vez a la violencia frente a una hostilidad genuina. Se ha dicho que la señorita Pinkerton acusó a su esposa de incorrección». El coronel se puso aún más rígido, si tal cosa fuera posible. «Mi tarde esposa, sí. Lavinia tenía una lengua cruel. Esa era su manera. Pero no la maté por eso». «¿Dónde? ¿Estaba usted la mañana de su muerte?» «En mi jardín. Mi ama de llaves puede confirmarlo. Estaba podando el romero». Reeves arqueó una ceja. «A las 10 de la mañana. Creo que la jardinería me pone la mente en orden», respondió Fulbright, con la firmeza de un soldado. «Y además, mi coartada es tan sólida como el suelo». Reeves se fue poco después, sintiendo como si hubiera atravesado una cortina de aire frío. La ira del coronel, si es que existía, quedó enterrada bajo capas de decoro y orgullo de regimiento. Sin embargo, la voz de Miss Marple resonó en su mente. Las personas suelen agarrar lo que tienen más cerca cuando la ira se apodera de ellos. Se movió al lado de señorita Phyllis Humber, quien lo saludó con una taza de té perfectamente preparado y un aire de practicada compostura. Su cabaña estaba ordenada. Sus estantes estaban llenos de volúmenes bien manoseados de Ibsen y Shaw, y una discreta fotografía de una Lavinia Pinkerton más joven, con un traje de teatro, estaba colocada sobre la repisa de la chimenea. «Eras cercano a la señorita Pinkerton, ¿no?», preguntó Reeves. «Durante muchos años», dijo la señorita Humber, «pero la cercanía no siempre es sinónimo de amistad. Nos entendíamos, pero no siempre éramos amables». «¿Se pelearon recientemente?» «Con frecuencia, pero nunca en serio. Fue teatral, tanto en tono como en sustancia». «¿Y dónde estaba usted la mañana que ella murió?» «Estaba en la biblioteca, clasificando las donaciones para nuestra venta de verano». La señorita Marple confirmará que me vio allí esa misma tarde. Ella mencionó que parecías no estar bien. La señorita Humber desvió la mirada. «El dolor se muestra de muchas maneras, inspector, y Lavinia y yo compartimos la historia. La historia puede ser algo pesado de llevar, incluso después de la muerte». Hubo un breve silencio. «La señorita Pinkerton estaba escribiendo unas memorias», dijo Reeves. «¿Te dijo lo que había en él?» La señorita Humber vaciló solo un instante, pero Reeves vio. «Dijo que planeaba revelar algo», murmuró. «Algo de antes de la guerra. Le rogué que no lo hiciera. No por mí, sino por el pueblo». «¿Por qué?» «Porque la gente cree en ilusiones. Es necesario. Sin ellas todo se vuelve menos civilizado». Reeves tomó nota de sus palabras con atención. Hasta ahora, 2 antiguos compañeros del difunto habían hecho referencia al pasado,
con un temor casi supersticioso. Hizo una última parada en el Posada Rosa y Laurel, donde había surgido un curioso testigo. Joven Gideon Rowe, un primo visitante del propietario, había estado ayudando con pequeños trabajos en el pub durante unas vacaciones de verano de la universidad. Definitivamente tuvo una visita esa mañana, dijo Gideon, con los ojos muy abiertos con energía nerviosa. Vi a un hombre caminando por el camino alrededor de las 10:15. No lo reconocí. Era alto, tenía uno de esos elegantes bastones y un maletín. Parecía de esos que venden seguros o secretos. ¿Estás seguro de que fue a Lavender Cottage? Tan seguro como estoy de que necesitará más que chismes para resolver esto, señor. Reeves se permitió una leve sonrisa. ¿Lo viste irse? No. Pero tuve que volver corriendo a la posada para recibir una entrega. Podría haber ido en dirección contraria hacia el bosque. Esta información provocó una sutil onda en la mente del inspector. Un extraño, entonces, un forastero. Confirmado. Posiblemente la persona a la que se había referido la señora Chudley. Quizás el que la señorita Pinkerton le había advertido que no diera su nombre. Y quizás el responsable de ese cameo roto. La investigación, a pesar de todo su protocolo oficial, había comenzado a cobrar fuerza de la única manera que realmente lo hacían esos casos, en susurros, miradas e interjecciones tranquilas. A la mañana siguiente, dos opiniones firmes habían arraigado entre los aldeanos. La primera fue que Coronel Fulbright, a pesar de su coartada, debió cansarse de las insinuaciones de Lavinia y estallar el Atons. Segundo fue que señorita Humber, igualmente insultado y herido, se había vengado de una traición pasada hacía mucho tiempo. Y sin embargo, ninguna de las dos teorías le sentó del todo bien a la señorita Marple. Esa noche se sentó tranquilamente. En su sala de estar, sus agujas de tejer tintineaban suavemente mientras contemplaba el fuego. Los hilos que había empezado a juntar todavía estaban enredados, pero dos cosas destacaban con inusual claridad. El primero fue el camafeo en sí mismo, un broche que se usa constantemente, agarrado como un talismán. Para Lavinia era más que una joya, era un recuerdo, un escudo. Y el segundo fue el Memoria, un proyecto iniciado en secreto, que solo salió a la luz en sus etapas finales. ¿Una confesión? ¿Una advertencia? ¿Una amenaza? Cogió su cuaderno. Notas revisadas. Capítulo final de la memoria. Verdades. Conocido que regresa. Visitante con bastón plus maletín. Visto por Gideon a las 10:15. Lavinia, ansiosa ante la muerte. Vestía chal azul y perfume. Cameo lanzado. Acto violento o simbólico. Humber advirtió contra revelar el pasado. Fulbright plus Lavinia. Smutención de larga data. Extraño aún no identificado, ella subrayó la palabra extraño 2 veces. Si alguien del pasado de la señorita Pinkerton había regresado, alguien cuyo nombre ni siquiera le permitió al ama de llaves anunciar, entonces esa persona probablemente sabía lo que contenían las memorias. Quizás incluso lo temiera. Y en un pueblo como Little Davington, el miedo podía llevar la máscara más respetable. Todavía quedaban preguntas por hacer y un lugar en particular por examinar, el estudio donde la señorita Pinkerton había guardado sus notas. Si el capítulo final nunca se hubiera escrito, tal vez lo hubieran silenciado, pero si tenía escrito y destruido, entonces alguien se había asegurado de que nunca fuera leído. El jueves por la mañana amaneció con un viento frágil que sacudió los cristales de Little Davington, el tipo de viento que tiraba de las esquinas de las cortinas y susurraba secretos debajo de las puertas. Dentro de su cabaña, cubierta de hiedra, la señorita Marple estaba de pie ante su escritorio, doblando
cuidadosamente una carta dirigida a su sobrino Raymond. No tenía intención de publicarlo. Todavía no. Pero escribir siempre la ayudó a ordenar sus pensamientos y, en el tranquilo ritmo de la tinta sobre el papel, a menudo veía lo que otros pasaban por alto. Mientras guardaba la carta, sonó un suave golpe en la puerta principal. Fue inspector detective Reeves, el cuello del abrigo levantado y el rostro delineado de una manera que sugería a la vez insomnio y determinación. Se quitó el sombrero respetuosamente cuando ella abrió la puerta. «Señorita Marple, ¿tiene un momento?» «Por supuesto, inspector. Entre, entre. El viento es más insistente hoy, ¿no?» Entró y se calentó las manos mientras ella le servía una taza de té. Assam enérgico y reconstituyente. «Acabo de llegar de Lavender Cottage», comenzó. «Finalmente, hemos recibido permiso del albacea para inspeccionar el estudio de la señorita Pinkerton en su totalidad. ¿Le importaría acompañarme?» Miss Marple dejó su taza sin dudarlo. «Sería un honor para mí». Juntos regresaron a la casa de la difunta Lavinia Pinkerton, donde la señora Chudley estaba rígida en la entrada, con el rostro pálido pero sereno. Los condujo escaleras arriba hasta el pequeño estudio escondido, bajo el alero, una habitación que siempre había olido a lavanda y papel viejo, aunque ahora el aire estaba helado. La habitación era modesta pero ordenada. Un escritorio colocado debajo de la ventana, una estantería baja a un lado y un gabinete alto con delicadas puertas de vidrio que albergaba la colección de programas de teatro y quizás lo más revelador, varios cuadernos encuadernados en cuero de la señorita Pinkerton. Miss Marple se movía lentamente, buscando con los ojos no grandes gestos, sino pequeñas disonancias que tan a menudo traicionaban la verdad. El inspector Reeves examinó el escritorio. Cerrado, pero el ama de llaves nos dio la llave. Lo giró suavemente y abrió el cajón superior. Dentro había un puñado de objetos cuidadosamente ordenados, una pluma estilográfica con adornos dorados, 2 violetas prensadas entre hojas de papel encerado y una pila de páginas mecanografiadas unidas por un clip oxidado. Se los pasó a Miss Marple, quien desdobló la primera hoja con cuidado. Fue la introducción a las memorias. A aquellos que me recuerdan solo como Lavinia la cantante o Lavinia la presidenta de la Village Society, les digo, nunca me conocieron realmente, no del todo. Esto no es vanidad, es simplemente un hecho. La verdad de una vida no se encuentra en los aplausos ni en las actas del comité. Está en los silencios entre actuaciones. Y así empiezo, con lo que nunca se dijo. Debajo de la última línea, la página había sido arrancada, como si el resto lo hubieran eliminado deliberadamente. «Faltan más», dijo Reeves rebuscando en el cajón. «Las memorias se detienen abruptamente. No hay un segundo capítulo, ni relatos personales, solo esta única página». La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, volvió su mirada hacia la superficie de escritura. «¿Ves eso?», murmuró señalando con delicadeza el fino papel secante que había bajo el tapete de cristal del escritorio. Reeves se inclinó. «¿Sangrías?». «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Alguien escribió algo aquí y lo arrancó, pero no se les ocurrió cambiar la hoja secante. Se lo quitó con cuidado. Aunque débiles, aún se podían ver las impresiones de escritos recientes». Reeves tomó un lápiz suave y comenzó a frotar suavemente el borde de la página, revelando rastros de letras que parecían fantasmas. Llegó. «Sé de nuevo esta mañana. Dice que no le teme al pasado, solo a lo que yo podría decir. Le dije que no me chantajearían». Reeves se recostó. «Chantaje». Y el miedo, añadió Miss Marple. «Miedo a quedar expuesta». Estaba escribiendo sobre algo, alguien.
de hace mucho tiempo. Y esa persona regresó, posiblemente la misma mañana en que murió. Se volvió hacia el gabinete. ¿Podríamos revisar sus diarios? Reeves asintió y abrieron la puerta de cristal. Dentro había 7 cuadernos, cada uno fechado por año. Miss Marple tomó uno marcado, Swansea 8, y lo hojeó con cuidado. La mayoría de las entradas eran mundanas, notas de ensayo, quejas del elenco, chismes del comité. Pero una entrada, fechada 14 de julio, destacó. Fui a tomar el té con AD otra vez. Cada día se vuelve más apasionado. No le correspondo. Una mujer debe pensar en la reputación, pero él es persuasivo y un poco imprudente. Temo lo que pueda pasar si se siente menospreciado. AD, repitió Reeves. Iniciales. Necesitamos una lista de los residentes del pueblo de esa época. Miss Marple ya estaba delante. En aquellos años solo había unos pocos jóvenes destacados involucrados en el teatro, y uno de ellos, si no me equivoco, abandonó el pueblo en circunstancias bastante curiosas. O.M.S. Arturo Denholm. Reeves frunció el ceño. ¿El mismo Arthur Denholm que ahora se dedica al sector inmobiliario? ¿En Brenton? El mismo. Ahora tendría unos 70 años. Fue brevemente acompañante de Lavinia a finales de los años 30. Era muy encantador, muy ambicioso. Se rumoreaba que se fue repentinamente después de un escándalo, aunque los detalles siempre se mantuvieron vagos. Reeves se puso de pie. Haré averiguaciones. Pero Miss Marple se quedó un momento más en el estudio. Sus ojos se habían posado en una pequeña fotografía enmarcada sobre el escritorio. Una vieja fotografía en blanco y negro de Lavinia, en su época teatral, del brazo de un hombre cuyo rostro había sido borrado con cuidado deliberado. Ella no dijo nada. Esa tarde, de vuelta en el centro del pueblo, las conversaciones habían adquirido un nuevo tono. La historia del visitante de Lavinia se había extendido, y con ella la tentadora noción de chantaje. La señora Bartlett, de la sombrerería, estaba convencida de que se trataba de un amante. El señor Wiles sospechaba de un pariente perdido hacía mucho tiempo, y sin embargo, en medio de todo este ruido, una persona permaneció notoriamente silenciosa, señora Bryce, la esposa del vicario. Miss Marple la visitó después del almuerzo con el pretexto de devolverle un himnario prestado. Se sentaron en el jardín, donde el aroma de los guisantes de olor flotaba en la brisa. ¿Dijiste antes que Lavinia te había dicho que estaba terminando sus memorias?, preguntó la señorita Marple. Sí, dijo la señora Bryce cruzando suavemente las manos. Ella había mencionado que se había modado la lengua lo suficiente. Lo tomé en el sentido de alguna queja sobre el comité de la fiesta. Dijo, ¿a quién se refería? La señora Bryce vaciló. Solo que se trataba de alguien que había salido limpio, que ella había pagado el precio mientras ellos prosperaban. No la presioné. Ya sabes cómo podía ser Lavinia. Sí, murmuró la señorita Marple, pero esta vez creo que quiso hablar claramente, quizás por primera vez en su vida. Se despidió poco después y caminó a casa bajo un cielo que finalmente había comenzado a despejarse. El pueblo también parecía estar a punto de algo, un cambio de humor, un corrimiento de las cortinas. Aquella noche, en su salón, Miss Marple dejó la página rota de sus memorias junto a las muescas y la anotación del cuaderno. Memorias. Una advertencia, papel secante. Un enfrentamiento diario. AD. Arthur Denholm. Fotografía desfigurada. Traición personal. Las piezas iban tomando forma. No es una solución, sino una sombra, y en esa sombra algo se movía. Los celos, el miedo, tal vez la vergüenza, y el cameo, que sigue siendo la parte más desconcertante, se había roto en el centro de todo.
Miss Marple miró su taza de té, intacta. Una mujer usa algo todos los días no por su belleza, sino por su significado, dijo en voz alta, como para sí misma. Si el broche de Lavinia fue destruido en ese momento final, no fue por casualidad. Era un mensaje. Cerró su cuaderno con tranquila certeza. Mañana haría una pregunta que pondría a prueba la poca paciencia que aún le quedaba al inspector detective Reeves, pero podría ser precisamente la pregunta que convirtió las sombras en sustancia. El viernes por la mañana, el pequeño Davington estaba rebosante de energía nerviosa. El aire del pueblo, alguna vez perfumado con rosas tempranas y el reconfortante olor del humo del carbón, ahora traía algo más intenso: tensión. Voces bajas seguían a Miss Marple donde quiera que fuera, aunque nadie se atrevía a hablarle directamente de lo que sospechaban. No abiertamente, aún no. Y, de hecho, había algo tácito al borde de cada conversación, alguna astilla enterrada que se negaba a salir. La muerte de la señorita Lavinia Pinkerton ya no parecía una tragedia, confinada a un solo hogar. Parecía la clave para un gran cambio del suelo, donde cosas que llevaban mucho tiempo enterradas aún podrían salir a la superficie. Miss Marple estaba en el jardín de la vicaría poco después de las 10, con su habitual sombrero de paja y guantes suaves, hablando en voz baja con señora Penélope Bryce, quien en ese momento estaba recortando la banda distraídamente, como si el acto de cultivar un jardín pudiera restaurar algo de normalidad en su mundo. Ella era asustada, dijo. La señora Bryce, sus tijeras se detuvieron en el aire. Y no creo que haya estado asustada por nada en su vida hasta ahora. La conocía mejor que la mayoría, respondió amablemente Miss Marple. ¿Habló alguna vez de un hombre llamado Arthur Denholm? La señora Bryce parpadeó. Arthur Denholm. Dios mío, ese nombre no ha salido de boca de nadie en décadas. Pero se te ha pasado por la cabeza desde que murió Lavinia. La señora Bryce dejó sus tijeras y su expresión repentinamente palideció. Jane, no debes volver a revolver esa historia, se acabó. La voz de Miss Marple permaneció tranquila. Lavinia estaba a punto de incluirlo en sus memorias, y alguien hizo todo lo posible para detenerla. La señora Bryce exhaló lentamente. El tipo de suspiro que uno da cuando una presa cede después de años de presión. No fue solo un romance juvenil, ¿sabes?, dijo, cruzándose de brazos. Arthur llegó aquí en 1936, recién llegado de Londres, todo encanto y cumplidos. Lavinia estaba en el apogeo de su fama en el pueblo. Cantaba, organizaba y era adorada por la mayoría. Fueron inseparables por un tiempo, y luego, una noche, todo cambió. Continúe, dijo la señorita Marple. Había un ensayo en el salón parroquial. Lo recuerdo vívidamente. El elenco se había reunido, pero Lavinia no apareció. Nos dijeron que se había enfermado, pero la verdad es que la encontraron en su sala de estar en estado de colapso absoluto. Las cejas de Miss Marple se arquearon. Nadie dijo nunca qué lo causó, continuó la señora Bryce. Pero al día siguiente, Arthur ya no estaba. Se fue sin previo aviso. Lavinia se negó a hablar de él nuevamente, y su hermano, él estaba vivo entonces, solo dijo que la familia se encargaría. Siempre sospeché. Bueno, algo comprometedor. La señorita Marple asintió lentamente, y ahora ha regresado. Sí, susurró la señora Bryce, y me aterroriza saber qué más podría traer consigo. Al mediodía, inspector detective, Reeves había localizado al elusivo señor Denholm, gracias en gran parte a la rápida y precisa intuición de la señorita Marple. Arthur Denholm, ahora abogado inmobiliario que trabaja en Brenton, estaba efectivamente en el pueblo ese día. Había llegado con el pretexto de revisar su pasado.
O eso le dijo al tabernero local del Rose and Laurel Inn. Reeves le pidió que viniera para ser interrogado. Se reunieron en el salón parroquial, donde Reeves había pedido prestado un cuarto trasero para realizar las entrevistas. Denholm, que ahora tiene poco más de 70 años, llegó con el tipo de refinamiento que se gana tras años de parecer confiado. Llevaba un abrigo hecho a medida, una corbata de seda y un leve rastro de colonia, un aroma extrañamente fuera de lugar en los humildes pasillos del pueblo. «Conocías bien a la señorita Pinkerton», comenzó Reeves. «Una vez», respondió Denholm con voz suave. «Hace mucho tiempo. La visitaste la mañana en que murió». Hice. «¿Por qué?» Denholm se encogió de hombros lentamente, casi teatralmente. «Para pedir perdón». La frente de Reeves se tensó. «¿Para qué, precisamente?» Hubo una pausa. «Hay algunas deudas que crecen con el tiempo. La lastimé una vez. Me fui en desgracia. Y cuando supe que estaba escribiendo sus memorias, entré en pánico. Pensé que lo expondría todo». «¿Todo?» Reeves repitió. Denholm se inclinó hacia adelante. «No fue solo un escándalo. Fue ruinoso. Tenía cartas, las mías, escritas, con necedad, con debilidad, palabras que aún podrían dañar mi nombre, incluso ahora». «¿Así que la confrontaste?» Le supliqué. Le dije que haría las paces que me pidiera. Pero ella se rió. Me dijo que buscado la verdad para salir a la luz, que sería su legado. «¿Y el cameo?», preguntó Reeves. «Fue encontrado destrozado junto al hogar». Denholm parpadeó. «¿Qué? Nunca lo toqué». «¿Estás diciendo que ella misma lo rompió?» «Estoy diciendo que estaba enojada, más enojada de lo que esperaba». Se puso de pie, dijo algo sobre aferrándose a mentiras y quitó el broche de la repisa. Golpeó las baldosas. Ella ni siquiera se inmutó. Reeves no parpadeó. ¿Y luego? Ella me ordenó que saliera. Dijo que terminaría de escribir ese capítulo, aunque fuera lo último que hiciera. «¿Y qué hiciste?» «Me fui», dijo Denholm extendiendo las manos. «Ella estaba viva cuando lo hice, lo juro». Reeves lo miró fijamente durante un largo momento y luego se reclinó en su silla. «Una última pregunta. Mencionó haber hecho copias del manuscrito». Los ojos de Denholm parpadearon brevemente. «No, pero supuse que lo habría hecho. Fue meticulosa». Esa noche, Miss Marple organizó una reunión tranquila en su cabaña, una práctica que reservaba para momentos en que la verdad necesitaba un poco de calidez. Ella invitó señorita Humber, coronel Fulbright, señora Chudley y señora Bryce, cada uno de los cuales llegó con la incómoda cortesía de las personas que saben más de lo que quieren admitir. El té se sirvió en una delicada porcelana, con pastel de limón y bollos con mantequilla. «Creo», dijo amablemente la señorita Marple después de la segunda ronda de té, «que la muerte de la señorita Pinkerton fue el resultado no solo de un encuentro desafortunado, sino de una larga cadena de acontecimientos. Acontecimientos enterrados bajo años de actuación, decoro y autoconservación». La habitación estaba en silencio. Las manos de la señorita Humber temblaron levemente mientras revolvía su té. «Todo empezó hace mucho tiempo», continuó Miss Marple. «Una relación privada que terminó repentinamente y fue seguida por la desgracia. Lavinia eligió el silencio, pero nunca lo olvidó. Ese silencio se convirtió en una carga, una que trató de levantar al final de su vida. La señora Chudley permaneció muy quieta. Su cameo», dijo Miss Marple, «era su símbolo, una muestra de control, o tal vez de moderación. Romperlo intencionalmente o no, era derribar un muro que ella había construido». El coronel Fulbright se aclaró la garganta. «¿Estás diciendo que Denholm la mató?» «No», dijo la señorita Marple. «Creo que sufrió un shock fatal, un shock provocado por la confrontación, pero no necesariamente».
por la violencia. Y alguien después tomó medidas para garantizar que lo que ella había escrito nunca fuera visto. Ante esto, la señora Chudley miró hacia su regazo. Miss Marple se volvió hacia ella. Señora Chudley, usted era la única persona con acceso inmediato a su estudio. Conocía las memorias, ¿no? Las lágrimas llenaron los ojos del ama de llaves. Ella me lo dijo, susurró. Después de que él se fue, ella estaba conmocionada, pero decidida. Dijo que iba a terminarlo esa tarde. Subió las escaleras. Escuché la máquina de escribir comenzar, luego detenerse. Cuando la revisé una hora más tarde, ya no estaba. Se había ido. ¿Y los papeles? Me entró el pánico, admitió. Pensé que era el capítulo que arruinaría todo, que la aldea quedaría destrozada. Así que tomé las páginas, solo unas pocas, y las quemé. Pero lo juro, no la toqué. No quise decir. Miss Marple se inclinó hacia adelante. Tú no causaste su muerte, querida. Solo intentaste detener lo que temías que pudiera seguir. Pero la verdad es que no era necesario, porque el borrador original escrito a mano, el que ella conservó durante años, todavía está en la caja del programa del teatro, detrás de su escritorio. La señora Chudley se quedó sin aliento. Miss Marple le ofreció un pañuelo. Ella quería que se contara su historia, dijo suavemente. Y las historias tienen una manera de exigir ser escuchadas. Esa noche, mientras el pueblo volvía a sentarse bajo su cielo estrellado, Miss Marple estaba sentada en su salón con una tranquila taza de té. Afuera, el viento se había calmado. Los secretos, al parecer, habían comenzado a moverse en sus tumbas. Pero quedaba una pregunta. ¿Tenía Lavinia conocido? ¿Estaba a punto de morir? ¿O había escrito sus últimas palabras pensando que viviría para ver caer el telón? Miss Marple, siempre tranquila, creía que la respuesta llegaría a tiempo. Era el viernes por la tarde cuando se produjo el giro inesperado, no con el dramatismo de un rayo, sino con la silenciosa inevitabilidad de algo que debía haberse retrasado mucho tiempo. Miss Marple acababa de apagar la lámpara y correr las cortinas de su salón cuando un golpe en la puerta principal la sacó de su ensoñación. No llamaban muchos visitantes a esa hora. Cuando abrió la puerta, envuelta en su suave chal azul, encontró inspector detective Reeves. Su expresión oscilaba entre la alarma y la urgencia. «Lamento muchísimo molestarme», comenzó en voz baja, «pero ha habido otro incidente». Miss Marple se hizo a un lado sin decir palabra. Ella había esperado eso. Una vez sentado cerca del fuego, con un modesto chorrito de brandy en la mano, Reeves continuó. «Es la señora Chudley», dijo. «Ella ha desaparecido». Miss Marple parpadeó lentamente y luego dejó su taza de té con delicado cuidado. «¿Desaparecido?», repitió ella. Desapareció. Su cama sin dormir. Su maleta faltaba en el armario. La puerta trasera quedó abierta. Los labios de Miss Marple se apretaron. Ella no huiría, no a menos que temiera algo más que el arresto. «Ella dejó una nota», dijo Reeves, sacando una pequeña hoja doblada de su abrigo. «Pero es extraño». Él se lo pasó. La nota era breve, la letra familiar y clara. «Ya no puedo soportar este peso». Quemé sus palabras, pero alguien más le quitó la vida. «He recordado algo que debo verificar yo mismo. Perdóname. Volveré si puedo». Miss Marple lo leyó 2 veces y entrecerró ligeramente los ojos. «Tiene miedo», murmuró, «pero no solo de la verdad. Tiene miedo del pasado, de lo que se perdió». Reeves se inclinó hacia adelante. «¿Cree que ella sabe quién mató a la señorita Pinkerton?» La señorita Marple levantó la vista. Creo que recordó algo que antes no sabía que era importante, algo que recién ahora comienza a tener sentido. Reeves se recostó y se pasó una mano por él.
Pelos, ella es ama de llaves, no detective. Pero las amas de llaves, dijo Miss Marple con una leve sonrisa, ven más de lo que la mayoría de los detectives jamás verán. Ven patrones, hábitos, desviaciones. Por la mañana, el pueblo volvía a estar alborotado. La noticia de la desaparición de la señora Chudley no se había anunciado oficialmente. Pero el pequeño Davington no necesitaba confirmación formal para convertir las especulaciones en casi certeza. La señora Bartlett ya estaba sugiriendo fugarse con un amante secreto, y el señor Wiles afirmó haberla visto abordar el tren de las 6:43 a Eastbourne, aunque más tarde se supo que la mujer que había visto era la prima del verdulero, que estaba de visita desde Portsmouth. Miss Marple, sin embargo, pasó la mañana en su jardín podando sus rosas y pensando profundamente. El misterio se había torcido de nuevo, pero no colapsado. Aún no. Alrededor del mediodía, cuando el pueblo se calmó para el almuerzo, señorita Phyllis Humber hizo una visita. «Espero no entrometerme», dijo, con la voz inusualmente tensa. «En absoluto», respondió la señorita Marple. «Te ves inquieto». La señorita Humber se quitó los guantes con dedos temblorosos. «Anoche estaba revisando algunas fotografías antiguas. En esa espantosa neblina después de tu reunión, encontré algo que creo que deberías ver». Sacó un sobre descolorido de mino de su bolso y lo abrió con cuidado. Dentro había 3 fotografías. Uno mostraba a Lavinia con su traje de escenario, capa de ópera, abanico en mano. En otra se presentaba a un grupo de voluntarios de teatro reunidos alrededor de una mesa de picnic. El tercero fue diferente, más sincero. Mostró a Lavinia y Arthur Denholm, más joven y radiante con el brillo de algo secreto entre ellos. Su mano descansaba ligeramente sobre su brazo. Su broche, el camafeo, brillaba de manera prominente en su solapa. Miss Marple lo estudió durante un buen rato. «Dijiste que Lavinia nunca habló de él después de que se fue». «No lo hizo», respondió. «La señorita Humber. Pero ella tampoco destruyó la foto, podría haberlo hecho. La mantuvo oculta. Eso significa algo, ¿no?» Miss Marple asintió levemente. «La memoria y el sentimiento no siempre son amigos. A veces son prisioneros el uno del otro». Ella volvió a mirar la foto. Algo llamó su atención, no en el rostro de Lavinia, sino en el fondo. Un hombre, no Arturo. Miss Marple no reconoció a nadie de inmediato, pero los ojos, la postura. Dejó la foto lentamente. «¿Puedo quedarme con esto?», preguntó ella. La señorita Humber asintió. «Sí, no lo quiero». Más tarde ese día, Reeves regresó de Brenton con noticias. Resultó que Arthur Denholm había sido interrogado en una investigación de fraude no relacionada varios años antes. No salió nada de ello, ni cargos ni acusaciones formales, pero pintaba la imagen de un hombre con talento para el encanto y una relación bastante selectiva con la verdad y las letras. Preguntó la señorita Marple. Reeves negó con la cabeza. «No hay rastro. Si Lavinia los tenía, no están en la casa. O alguien se los quitó después de su muerte». «¿Chudley?» «Ella quemó el manuscrito, pero dudo que se arriesgara. Ya destruir también las cartas. Esa habría sido la máxima protección». «Entonces, ¿quién?», preguntó Reeves. Miss Marple le dirigió una larga y ecuánime mirada. «Dígame, inspector, ¿revisó el contenido de su chimenea con cuidado?» Él parpadeó. «Embolsamos las cenizas. Lo comprobaré con los forenses». «Lo haría», dijo en voz baja. «Y mientras lo hace, considere si alguien más podría haber tenido una copia. Lavinia fue muchas cosas, pero no descuidada. Dijo que terminaría el capítulo, aunque fuera lo último que hiciera. Eso sugiere urgencia, y la urgencia genera redundancia». Reeves se levantó lentamente y asintió.
Haré un seguimiento de inmediato. Esa noche llegó otra noticia, no por telegrama ni por mensajero oficial, sino a pie. Señora, Chudleigh regresó. Apareció en la puerta de Miss Marple poco antes del anochecer, azotada por el viento y con los ojos enrojecidos, llevando una cartera de lona y un paraguas maltrecho. Miss Marple la recibió sin decir palabra y la sentó junto al fuego. «Fui a la casa de verano», dijo con voz débil. «El viejo en las afueras de Denby Wood. Lavinia solía ir allí en primavera a escribir». Dijo que el silencio la ayudaba a pensar. La señorita Marple asintió. «¿Y?» «Encontré una caja de hojalata enterrada debajo de una tabla del piso suelta. Recuerdo que una vez me pidió que quitara el polvo de la alfombra, pero que nunca tocara las tablas de debajo». Abrió la cartera y sacó la caja. Dentro, cuidadosamente envueltos en hule, había varios sobres. Letras, decenas de ellos. Uno, dirigido simplemente, «Se abrirá en caso de mi muerte», se sentó encima de los demás. «No lo he leído», dijo Chudleigh. «No podía, pero sabía que tú deberías hacerlo». Miss Marple cogió el sobre con la mirada firme y las manos tranquilas. Ella desdobló la nota. «A quien encuentre esto. No tengo miedo. Lo fui, una vez. Pero he llegado a comprender que el silencio es una especie de muerte en sí mismo». Arturo regresó. Quería que suprimiera la verdad, pero me negué. No estaba solo esa mañana. Alguien más vino, alguien que no esperaba, alguien que temía la exposición más de lo que jamás imaginé. Si muero antes de que se escriba este capítulo, que estas cartas hablen por mí, que muestren qué se llevaron y a quién, que la verdad libere a los vivos aunque tenga que costar a los muertos. La señorita Marple dobló la carta y miró a la señora Chudleigh. «Alguien más vino», repitió en voz baja. «Ese es el giro, verás. El visitante no era solo Denholm, había otro, y Lavinia sabía quién era. Alguien del pasado, alguien con más que perder». Los ojos de la señora Chudleigh se abrieron como platos. ¿Pero quién? Miss Marple se recostó en su silla. Su cesta de tejer estaba a su lado, aunque no la alcanzó. «Creo que lo sé», dijo en voz baja. «Pero debo estar seguro. Y para eso necesitaremos una audiencia». Esa noche, Miss Marple escribió 2 cartas. Uno a inspector detective Reeves, indicándole que convocara una reunión en el salón parroquial al día siguiente. El segundo no lo dirigió a un sospechoso ni a un amigo, sino a la persona que más tenía que temer de la verdad, alguien cuyo nombre aún no había salido de labios de nadie, alguien que alguna vez había compartido escenario con Lavinia Pinkerton, alguien cuya sonrisa, congelada en el fondo de una fotografía de décadas de antigüedad, estaba a punto de desentrañar la última de las ilusiones del pequeño Davington. El sábado llegó con una calma engañosa. El sol temprano arrojaba un brillo dorado sobre los tejados de Little Davington, y el aire estaba ligeramente perfumado con los últimos restos de madreselva del verano. Los niños jugaban en las calles con aros y tizas. La furgoneta de reparto del carnicero hacía su ronda, y la campana de San Martín sonaba indicando el mediodía. Casi se podría creer que la vida había vuelto a la normalidad, pero no del todo, porque exactamente a las 12 en punto, según las instrucciones de inspector detective Reeves, los aldeanos comenzaron a reunirse en el salón parroquial, convocados, no por un aviso oficial, sino por la fuerza mucho más confiable de la curiosidad susurrada. Lo que había comenzado como un misterio ahora era un escándalo, y lo que había sido un escándalo se estaba convirtiendo rápidamente en un ajuste de cuentas. El pequeño salón estaba casi lleno cuando llegó la señorita Marple, flanqueada por Reeves y la señora Chudleigh. Llevaba su familiar cardigan azul y guantes blancos, y caminaba con su habitual gracia deliberada, saludando cortésmente a la gente del pueblo al pasar.
Había un aire de tranquila expectación en ella, como si la historia que estaba a punto de desarrollarse no fuera solo suya para contarla, sino también de ellos para recibirla. Al frente del salón se había colocado una mesa modesta con la caja de hojalata recuperada de Denby Wood, y una única lámpara encima iluminaba su superficie como un foco de escenario. Detrás de él estaba Reeves, con las manos cruzadas delante de él y su expresión ilegible. Miss Marple se acercó a la mesa y se volvió hacia la asamblea. Su mirada recorrió la habitación, no acusadora, sino observadora. Vio la nerviosa inclinación de la barbilla de la señorita Humber, la postura rígida del coronel Fulbright, la mirada baja de la esposa del vicario. Y cerca de atrás, vestido sencillamente de gris, estaba sentado Cecil Ramsay, el extramoyista y actor aficionado, que alguna vez fue la sombra tranquila de Lavinia Pinkerton durante sus años en la Sociedad de Teatro del pueblo. La señorita Marple empezó a hablar con suavidad, y su voz transmitía tranquila claridad. Amigos, vecinos, les agradezco que hayan venido hoy. Lo que estoy a punto de compartir puede causar incomodidad, pero creo, como dijo una vez la señorita Lavinia Pinkerton, que la verdad exige luz del día, no sombras. Ella confió esa verdad a una colección de cartas que por gran fortuna se recuperaron antes de que pudieran perderse para siempre. Una onda recorrió la multitud. El coronel Fulbright se removió en su asiento. La señora Bartlett, en la tercera fila, jadeó suavemente. Estas cartas, continuó la señorita Marple, cuentan la historia de una relación que muchos de ustedes solo conocían en fragmentos, entre la señorita Pinkerton y un hombre llamado Arthur Denholm. Ese asunto terminó en desgracia y silencio, pero no sin consecuencias. Lavinia cargó con las cicatrices de ese engaño en silencio y sola, hasta que en las últimas semanas de su vida decidió dejar las cosas claras. Hizo una pausa y su mirada se posó brevemente en Denholm, que estaba sentado cerca del frente, con las manos fuertemente entrelazadas sobre las rodillas. Pero Denholm, dijo, no fue la única persona que la visitó el día de su muerte. Ahora el silencio en la habitación se hizo más profundo. Ella escribió, en su nota final, que alguien más había venido, alguien que no esperaba, alguien con más que perder. Miss Marple se volvió hacia Reeves, quien abrió una carpeta y le entregó una única fotografía. Esta fotografía, que me dio la señorita Humber, muestra a Lavinia y al señor Denholm en su juventud. Pero mire, detrás de ellos allí, en la esquina, el hombre parcialmente oscurecido por el telón del escenario. Levantó la fotografía para que todos la vieran. Ese hombre, dijo suavemente, es Cecil Ramsay. Todos los ojos se volvieron. El señor Ramsay levantó la vista bruscamente. Era un hombre pequeño, nervudo, casi como un pájaro, con el pelo ralo y un bigote que temblaba ligeramente. Yo estaba en el grupo de teatro, dijo. Todo el mundo lo sabía. La señorita Marple asintió. Sí, lo eras. Y eras más que eso. Fuiste la confidente de Lavinia en las semanas posteriores a la desaparición de Denholm. Ella confió en ti porque eras discreto, leal, pero también estabas enamorado de ella. Él no lo negó. Ella no correspondió a sus sentimientos, continuó amablemente la señorita Marple. Pero te mantuviste cerca, siempre con la esperanza. Observaste desde bastidores, y cuando supiste, tal vez recientemente, que Lavinia había guardado esas cartas, que tenía la intención de exponer no solo a Denholm, sino a otros que habían sabido del asunto y no habían podido protegerla, ¿tuviste miedo? ¿Asustado? La voz de Ramsay se quebró. Habías construido tu vida en este pueblo, dijo. Los secretos de Lavinia no eran solo suyos, implicaban a otros.
Ella había escrito que un miembro importante de la comunidad había ayudado a silenciarlo, todo para preservar la reputación. Sus ojos se movieron brevemente hacia Coronel Fulbright, cuya expresión se oscureció. Pero fue Ramsay quien nos visitó esa mañana, después de que Denholm se fuera. Yo no... comenzó. Luego se detuvo. No la mataste, dijo Miss Marple, pero la confrontaste. Le suplicaste que no publicara el capítulo. Viste las cartas. Quizás ella te las mostró. Y cuando se negó a destruirlas entraste en pánico. Es posible que la hayas amenazado. No dijo nada. Ella sufrió un ataque, o un derrame cerebral, debido a la tensión de la confrontación. Y cuando se desplomó, usted vio su oportunidad. Quitó las páginas mecanografiadas, tal vez con la intención de destruirlas, pero no encontró los originales. Esos, como ahora sabe, estaban escondidos en otro lugar. Aún así, no dijo nada. «Ella rompió el cameo delante de ti, ¿no?», preguntó. La señorita Marple en voz baja. Fue su acto final de desafío o cierre, y no podía soportarlo, porque ella estaba eligiendo la verdad antes que la protección, incluso tu protección. Ahora Ramsay se levantó temblando. Ella iba a destruirlo. «Todo», dijo con la voz entrecortada. «Ella nos iba a arrastrar a través de todo esto. ¿De qué nos habría servido? Historia antigua». «Ya para ella no es mayor», respondió Miss Marple en voz baja. Para ella todavía estaba vivo, todavía dolía. Se hundió ligeramente, como si estuviera desinflado. Reeves dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro. «Tomaremos. Una declaración completa», dijo, «y determinar qué cargos, si los hay, son apropiados. Pero no creo que esto haya sido asesinato. Creo que fue miedo». Ramsay no discutió. Mientras lo conducían suavemente fuera del salón, la multitud permaneció sentada en un silencio atónito. Miss Marple se volvió una vez más hacia el público. Lavinia Pinkerton murió no a causa de la violencia, sino a causa del silencio. Un silencio prolongado y corrosivo. Había cargado con el peso de la vergüenza por otros a quienes nunca se les pidió que asumieran su parte. Y al final se liberó, no con ira, sino con la verdad. Ella hizo una pequeña reverencia y luego se alejó. Esa noche, de vuelta en su jardín, Miss Marple se sentó bajo las glicinas y observó las sombras que se extendían sobre el césped. Reeves se acercó a ella con 2 tazas de té, una de las cuales colocó suavemente a su lado. «No hay ningún triunfo en ello», dijo. «No», estuvo de acuerdo. «Pero una especie de justicia». Miró hacia el muro del jardín. «Sabía sobre Ramsay desde el principio». «No desde el principio», dijo. «Pero me di cuenta de que nunca se mencionaba su nombre, y sin embargo, había estado en todas partes en aquellos primeros días. Los hombres así no desaparecen simplemente, a menos que lo intenten». Reeves asintió lentamente. «Aún está el asunto de las cartas. Habrá que revisarlas y archivarlas. Me imagino que Lavinia querría que se conservaran», dijo Miss Marple. «Ella los escribió para ser leídos». Se levantó para marcharse y luego hizo una pausa. «¿Alguna vez se cansa de eso, señorita Marple? ¿Los secretos?» Ella sonrió levemente. «No estoy cansada», dijo, «pero a menudo me entristece. Verá, inspector, lo que me sorprende no es la maldad, sino lo terriblemente común que es con frecuencia». «No», dijo nada más, y mientras él se alejaba hacia la luz del atardecer, Miss Marple estaba sentada en silencio. Las primeras estrellas comenzaban a brillar en lo alto, y el recuerdo de un cameo destrozado aún resonaba en su mente. El domingo por la mañana transcurrió un día tranquilo en Little Davington. El habitual susurro de himnarios en los bancos de St. Martin fue reemplazado por un silencio casi reverente,
como si el propio pueblo estuviera recuperando el aliento después de la tormenta de revelaciones que había sacudido su tranquila fachada. La gente se miraba unos a otros con civilidad, incierta. Las sonrisas eran tenues, los saludos a medio formular. Incluso el sermón del vicario, típicamente una reflexión incoherente sobre parábolas o metáforas de jardinería, fue inusualmente breve y teñido de melancolía. Miss Marple estaba sentada al fondo, con la postura erguida y las manos enguantadas cruzadas suavemente sobre el bolso. No miró a su alrededor para presenciar las reacciones de quienes ahora susurraban sobre el arresto del señor Cecil Ramsay o el montón de cartas bajo custodia del inspector Reeves. Ella no tenía necesidad. Ya había visto suficiente. Después del servicio, algunos feligreses se acercaron a ella vacilantes, pero la mayoría mantuvo la distancia, sintiendo que su mirada tranquila veía más de lo que le resultaba cómodo. La señorita Marple se mostró educada pero reservada. Agradeció a la señora Bryce los guisantes dulces recién recogidos que le ofreció y saludó con un gesto de cabeza a la señorita Humber, que apenas podía mirarla a los ojos. La gran ilusión de calma aún no había regresado. Tampoco lo sería, no del todo. Algunas ilusiones, una vez destrozadas, como el broche de Lavinia, nunca pudieron volver a ensamblarse. Más tarde ese día, Reeves llegó a la cabaña de Miss Marple para lo que sería su última conversación sobre el asunto. La encontró en la sala de estar, con un proyecto de tejido a medio terminar en su regazo y un bote de Darjeeling fuerte reposando sobre el aparador. «Bueno», dijo, aceptando la taza que ella le sirvió. «Parece que hemos llegado al final». Miss Marple asintió y luego esbozó una leve sonrisa. «Ha sido muy paciente, inspector. Muchos en su posición podrían haber descartado todo esto como una trágica casualidad. Casi lo hago», admitió, «hasta que señalaste lo que faltaba en la habitación. No solo el capítulo final, sino la reacción, el shock. No era solo su muerte lo que resultaba sospechoso, era lo perfectamente escenificada que parecía la escena». Miss Marple tomó un sorbo de té. «Solo hay un puñado de personas capaces de montar una escena tan bien. Personas teatrales. O aquellos que tienen algo que ocultar». Reeves se inclinó hacia adelante. «¿Sabías que no era Denholm?» «Desde el momento en que lo vi», respondió Miss Marple. «Era muchas cosas. Vanidoso, egoísta, oportunista, pero no era capaz de una violencia calculada. La confrontación de esa mañana pudo haber sido acalorada, pero estaba emocionalmente enredado con Lavinia. Había remordimiento en él, miedo incluso. No tuvo la frialdad para lo que siguió. ¿Pero Ramsay lo hizo?» Ella hizo una pausa. El señor Ramsay era un hombre tranquilo, corriente a los ojos de la mayoría, y, sin embargo, siempre he descubierto que esas personas, las que observan en lugar de hablar, a menudo poseen los pozos más profundos de emoción. El amor no reconocido puede fermentar hasta convertirse en algo terriblemente amargo. Y Lavinia nunca le devolvió su afecto. Peor aún, usó su lealtad como refugio cuando se produjo su verdadera angustia. Eso lo dejó atado a ella, tal vez resentido sin siquiera saberlo. Reeves asintió lentamente. «Y cuando decidió romper su silencio, me sentí como una traición», dijo amablemente la señorita Marple, «porque en su mente él la había protegido todos esos años. Creía que ella le debía sus secretos, su historia, su silencio». Reeves sacó un documento doblado de su abrigo. Una transcripción de la confesión de Ramsay, tomada después de la reunión en el salón parroquial. Él admitió haberla confrontado justo antes del mediodía. Dijo que le rogó que dejara el pasado donde estaba. Cuando ella se negó, él entró en pánico.
Ella se desplomó a mitad de la frase, y en lugar de pedir ayuda, él se quedó allí, congelado, y luego actuó no para matarla, sino para borrar lo que ella había dejado atrás. Miss Marple tomó las páginas, las leyó en silencio y las dejó. No fue malicia, dijo en voz baja. Fue cobardía. ¿Y el broche? Ah, dijo la señorita Marple con ojos pensativos. El broche fue lo último que hizo Lavinia con honestidad. Lo rompió ella misma. Creo que comprendió, en ese momento, final, que todo lo que había construido, su reputación, su posición, su control, había sido una fachada. El cameo era su símbolo, un retrato de la feminidad idealizada tallada en marfil. Lo rompió porque ya no estaba dispuesta a usar esa máscara. Reeves permaneció en silencio por un momento, y sin embargo, dijo, le dijiste a todos en el salón parroquial que Ramsay no era un asesino. No lo era, respondió la señorita Marple. Él no la golpeó, ni la envenenó, ni le puso la mano encima. Simplemente le permitió morir. Y ese inspector suele ser el tipo de asesinato más silencioso. Reeves negó con la cabeza. No existe ninguna ley que se ajuste del todo. A esto, rara vez lo hay, dijo la señorita Marple. Pero la justicia, como la verdad, no siempre proviene del tribunal. A veces proviene de la confesión misma, de saber que el mundo te ve por fin con claridad. Dobló de nuevo la transcripción y la guardó. Las letras, dijo. Los estamos catalogando ahora. Algunos de ellos son preocupantes. Hay indicios de otros arreglos, otros silencios, mantenidos por el bien de la reputación. La señorita Marple asintió. Lavinia no era la única que llevaba una máscara puesta. Supongo que no, dijo Reeves levantándose. ¿Y el pueblo? ¿Qué pasa ahora? Miss Marple miró por la ventana donde la risa de un niño resonaba débilmente en el prado. El pequeño Davington hará lo que siempre hace, se arreglará, pero no sin recordar. Algunos elegirán olvidar, por supuesto, pero los más sabios se volverán más tranquilos, más amables. Comprenderán que aquello de lo que no hablan todavía puede estar escrito en las páginas de otra persona. Esa tarde sucedió algo curioso. Un hombre de unos 40 años llegó a la librería del pueblo. Un visitante corriente, vestido con un abrigo gris y un sobre en la mano. Se presentó como el señor Edmund Crichton, un abogado de Londres encargado de representar el patrimonio literario de la señorita Lavinia Pinkerton. Había venido, dijo, a recuperar el manuscrito restante. La señorita Phyllis Humber, detrás. De la caja parpadeó. «¿Manuscrito? Sí», respondió. «El original». Lavinia ordenó en su codicilo final que se presentara póstumamente una copia de sus memorias a su abogado para que se considerara su publicación privada. «Pensé que estaba destruido», dijo débilmente la señorita Humber. «Aparentemente, no», respondió el señor Crichton con una leve sonrisa. «Lo enviaron por correo certificado, la mañana de su muerte. Lo entregaron esa misma tarde en nuestra firma en Londres. El lunes, la señorita Marple se enteró de esto, quien leyó la noticia en una sencilla carta enviada por el señor Crichton. Incluía una sola página mecanografiada. Un prólogo, escrito por la propia Lavinia. No escribo esto para exonerar o condenar, escribo porque el silencio se ha vuelto demasiado pesado para soportarlo. Si debo ser recordado por algo, que no sea por el papel que desempeñé ni por la imagen que llevé, que sea por la verdad que finalmente dije y la libertad que encontré al romper mi propio disfraz». Miss Marple dobló la página y la devolvió a su sobre. Luego se levantó, colocó la carta en el cajón superior de su escritorio y salió al jardín, donde empezaba a caer el primer crepúsculo púrpura de finales del verano. Una brisa agitó los arbustos de lavanda y susurró las glicinas.
En algún lugar más allá de los setos, el reloj del pueblo dio las 7, y Miss Marple, serena como siempre, continuó su paseo entre las flores donde el pasado había sido desenterrado, examinado y finalmente enterrado suavemente. Agosto dio paso a septiembre y el pequeño Davington exhaló lentamente. Los días se hicieron más cortos, el aire más fresco y el brillante zumbido del verano se desvaneció en el ritmo apagado de los preparativos de la cosecha y las rutinas de regreso a clases. Una sensación de orden, vacilante pero persistente, regresó a la aldea, como si el mismo suelo hubiera conspirado para trazar una línea detrás de los acontecimientos recientes. Y, sin embargo, algo había cambiado, algo silencioso pero innegable. Miss Marple lo notó primero en las miradas intercambiadas fuera de la verdulería, donde antes había habido chismes fáciles, ahora reinaba un silencio más pensativo. O en 1900, los servicios dominicales, donde los sermones del vicario, alguna vez alegres y amplios, habían adquirido un timbre más introspectivo. Los aldeanos no cambiaron tanto como castigado. Su propia familiaridad con la tragedia ha traspasado el velo de su ilusión rural. La cabaña que alguna vez ocupó la señorita Lavinia Pinkerton permaneció cerrada, las ventanas con cortinas y los parterres de flores desatendidos. Junto a la puerta había un cartel de abogado, propiedad del patrimonio de la señorita L. Pinkerton. Consulta para más detalles. Habían llegado algunas preguntas, la mayoría de Brenton y Eastbourne, pero los aldeanos todavía pasaban por delante de la casa con una especie de reverencia. Nadie quería hablar demasiado pronto de su próximo capítulo. Mientras tanto, Miss Marple volvió a su modesta rutina con la grácil resolución de quien comprende que algunas verdades, una vez sacadas a la luz, no requieren más agitación. No volvió a mencionar el caso a menos que se le pidiera. Ella no se regodeó. Simplemente continuó sus caminatas, escribió sus cartas y escuchó, siempre escuchó. Una tarde de principios de septiembre, inspector detective Reeves regresó a Little Davington para un informe final. Se encontró con Miss Marple en el sendero de su jardín, donde ella estaba recortando sus geranios, con una cesta colgada en un brazo y unas tijeras de podar en el otro. Lo llaman un caso de homicidio negligente, dijo, mientras ella le ofrecía un asiento en el banco del jardín. Ramsey ha aceptado un acuerdo de culpabilidad, supervisión comunitaria y evaluación psiquiátrica, sin prisión. Miss Marple asintió mientras dejaba su cesta. Eso parece prudente. Fue una muerte por omisión, no por comisión, añadió Reeves. Es difícil procesar a un hombre por sentirse abrumado. Ella lo miró amablemente. Es aún más difícil perdonarse a uno mismo por ello. Hubo una pausa entre ellos, completada solo por el susurro del viento entre los setos. ¿Y las memorias?, preguntó ella. Sacó una carpeta delgada de su bolso. La familia ha permitido una publicación limitada. Una tirada pequeña, imprentas privadas. Se enviará a sociedades históricas y a algunas bibliotecas locales, pero no será noticia. Ella no le habría gustado fanfarria, murmuró Miss Marple. Solo libertad. Ella lo entendió, dijo Reeves. Al final, bebieron su té en silencio. En las semanas siguientes, el pueblo se reorganizó sutilmente. Algunas personas, como señorita Phyllis Humber, se volvió más retraído. Ya no dirigía la sociedad dramática, ya que había dimitido debido a la fatiga, aunque pocos dudaban de sus razones. Otros, como señora. Chudleigh pareció encontrar una fuerza silenciosa en la confesión. Permaneció en Little Davington. Volvió a trabajar a tiempo parcial en la vicaría y se dedicó a círculos de lectura en el Instituto de la Mujer. Ella y Miss Marple se veían a menudo, ahora como iguales. Había una calma entre ellos
que procedía de un entendimiento compartido, no de culpa, sino de la verdad enfrentada de lleno. Fue en una de esas visitas, a finales de septiembre, que la señora Chudley trajo consigo una pequeña caja de terciopelo. Encontré esto escondido en la parte trasera del gabinete de la sala, dijo. Creo que pertenecía a la señorita Pinkerton. Dentro estaba el cameo destrozado, sus piezas cuidadosamente reunidas y envueltas en seda. No podía tirarlo a la basura, dijo con voz suave. Pensé que tal vez... Bueno, sabrías qué hacer. Miss Marple cogió la caja, y sus dedos rozaron los fragmentos de marfil con reverencia. Ella no dijo nada durante un largo momento, y finalmente dijo, «Algunas cosas no deben repararse, pero aún así se pueden recordar». Esa noche colocó el camafeo sobre la repisa de la chimenea, no como adorno, sino como un tranquilo monumento, un símbolo no de fragilidad, sino de algo soportado y finalmente liberado. El otoño se instaló de lleno en el pueblo con la llegada de Michaelmas. Este año, la feria de la cosecha fue más pequeña y la fiesta nunca se reprogramó. Pero hubo señales de renovación. El panadero volvió a ofrecer bollos de manzana especiados. Un nuevo maestro llegó a la escuela del pueblo, y un par de jóvenes recién casados se mudaron a la pequeña cabaña con techo de paja cerca del arroyo, sin darse cuenta de todo lo que había sucedido semanas antes, trayendo consigo nada más que esperanza y planes. Una fría mañana de martes, Miss Marple recibió una carta de la sobrina de Lavinia Pinkerton, una tal Miss Rosalind Chetwynd, que había regresado recientemente del extranjero y heredado el resto de los efectos personales de su tía. Mi querida señorita Marple, he leído las memorias. Apenas sé qué decir, pero quería agradecerte por ayudar a mi tía a encontrar su voz al final. No era una mujer fácil, pero era orgullosa, y la gente orgullosa suele sufrir en silencio. Le diste un legado no de actuación, sino de verdad. Ese no es un regalo pequeño. Si alguna vez vienes a Londres, permíteme llevarte a tomar el té. Me gustaría mucho conocer a la mujer que mejor conoció a mi tía. Tuyo, sinceramente, Rosalind Chetwynd. Miss Marple dobló la carta y la colocó junto a las demás en el cajón de su cómoda. Una taza de leche tibia se enfriaba en su mesita de noche, y el suave crujido de su reloj resonaba en la habitación como el latido de un corazón. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, miró una vez más la repisa de la chimenea y la caja de terciopelo encima, y no pensó en la muerte, ni en el escándalo, ni siquiera en la justicia. Pensó en una mujer, orgullosa, imperfecta, brillante, que había pasado su vida actuando y que, en el acto final, había salido a la luz con sus propias palabras. Esa fue la historia que vale la pena recordar. Eso, y el recordatorio de que ningún pueblo, por idílico que sea, está exento de fantasmas, y ningún corazón humano, por muy pulido que sea en público, está exento de crujidos y magulladuras ocultos. 3 semanas más tarde, en una tarde de hojas doradas y humo de chimenea, Miss Marple recibió a su última visita relacionada con el caso, señor Edmund Crichton, el abogado. Llegó con un paquete, pequeño, envuelto en papel marrón y atado con cordel. «Pensé que deberías tener la primera copia», dijo entregándola. «Las memorias, recién salidas de la imprenta». Miss Marple le dio las gracias y luego la abrió lentamente cuando él se fue. La portada llevaba un título sencillo: El cameo destrozado, una vida desenmascarada de Lavinia Pinkerton. En el interior, en la página de dedicatoria, había una sola línea: «Para aquellos que guardaron mis secretos y para aquellos que se atrevieron a hacer las preguntas de todos modos». Miss Marple sonrió tranquilamente, cerró el libro y lo colocó sobre su mesa de lectura. Luego,
Con el sol poniéndose en su jardín y el olor de la lluvia en el viento, volvió a tejer. Las agujas tintineaban constantemente, y el pasado retrocedía suavemente detrás de ella como la marea. Y todo volvió a estar en calma en Little Davington.